Pueden sentarse. Vamos a continuar avanzando esta noche un poco más, unas cuantas páginas más para poder aprovechar el tiempo. Y vamos a pedir que Dios nos guíe en estos próximos minutos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de ser tus hijos, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu palabra que tenemos para ayudarnos a conocerte y, Señor, por este libro de Hebreos que estamos estudiando, Señor, y tanto que nos está enseñando la superioridad de Cristo y nuestra posición de descanso que debemos tener a pesar de la lucha en que nos encontramos en este camino de santificación. Ayúdanos a entender esta noche lo que tú tienes por nosotros en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a seguir entonces hablando del sacerdocio de Leví y Aarón y Melquisedec. Y vamos a leer, por favor, hermano, capítulo 7, versículos 11 hasta 15. A 14. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. El sacerdocio de Leví y Aarón eran deficientes, ya que nunca fue capaz de hacer que las personas lleguen a ser perfectas delante de Dios. Debido a la deficiencia del sacerdocio levítico, Jesús tenía que ser de un orden superior de sacerdocio como aquel de Melquisedec. El autor está mostrando a los hebreos la superioridad de Cristo. El versículo 11 dice así: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, aunque no lo fue, la declaración sí aquí es una condición que de segunda clase en griego, que asume que una declaración es falsa. Entonces la declaración, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, se asume que es falso porque comienza con si pues. Entonces no es. El versículo 11 continúa: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, con el fin de ayudar a sus lectores a razonar a través de sus conclusiones, el autor asumió correctamente que la ley de Moisés, que estableció el sacerdocio levítico, no podía llevar a nadie a la perfección, a la realización o el cumplimiento. Era deficiente. Los levitas también tenían que continuar cambiando porque no eran perfectos. Tenían también que ofrecer sacrificios.
Continúa el versículo diciendo, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, el sacerdocio basado en la ley mosaica fue insuficiente para perfeccionar a las personas que representaba. Hemos leído muchos versículos hoy día mostrándonos que la ley no era perfecta. Sus ofrendas eran inadecuadas y tuvieron que ser repetidas día tras día. Año tras año y día tras día tenían que traer otro cordero, otro sacrificio, otra ofrenda, porque no eran perfectos. El sacerdocio del Levítico no era perfecto. Hebreos 7:19 nos dice, Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una nueva mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. nada perfeccionó la ley. Era imperfecto. No podía purificar a nadie. Y Hebreos 9:9 dice, Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. la ley es símbolo que no puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Era deficiente la ley mosaica y el orden levítico. No podía perfeccionar a nadie. Hebreos 10:1 dice, Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. la ley es un símbolo y no puede perfeccionar a nadie. Hacer perfectos a los que se acercan. Era una sombra. Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No pueden quitar los pecados. Cubrían los pecados por un tiempo y después tenía que ser repetidos. ¿Por qué? Porque el sacrificio no era perfecto. No satisfacía. El versículo 11 del capítulo 10. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces vemos la deficiencia. Tenían que ser sacrificados día tras día, muchas veces, que nunca pueden quitar los pecados. El versículo 11 continúa, fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Era incompleto, entonces otro orden tenía que ser levantado. Porque fue necesario que otro sacerdocio reemplazara al sacerdocio levítico. ¿Por qué fue necesario? Ya lo hemos visto y vamos a repetirlo. Porque el sacerdocio levítico era incapaz de lograr la perfección. Dios concluyó que este era
inadecuado y en necesidad de reemplazo por el orden del sacerdocio melquisedaico. Entonces tenía que ser reemplazado. ¿Por qué? Porque era incapaz de lograr la perfección. No satisfacía la justicia de Dios. Por lo tanto, el sacerdocio levítico fue reemplazado por un sacerdocio hecho una vez por todo por un mejor sacerdote, Jesucristo. Cristo sirve eternamente bajo el sacerdocio superior de Melquisedec. Un sacerdocio superior y mejor, el sacerdote Jesucristo. Lea por favor el versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Con el cambio del sacerdocio también queda haber un cambio de las leyes que gobiernan aquel sacerdocio. La ley de Moisés solo permitía a los sacerdotes ser de la tribu de Leví. Todos los demás tribus fueron excluidos del servicio sacerdotal. No podía ser un sacerdote de otra tribu, de la tribu de Judá o de la tribu de Dan, etc. Tenían que ser de esa tribu. Entonces tenían que cambiar las leyes. Jesús era de la tribu de Judá. Así que un cambio en las leyes que gobiernan el sacerdocio era absolutamente requerido si iba a haber un nuevo sacerdocio. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada por Moisés. La gracia vino por medio del Señor Jesucristo. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley, la imperfecta ley. Dado que Dios dijo a través de David que el Mesías sería un sacerdote según el orden de Melquisedec, las leyes que gobiernan este nuevo sacerdocio tenían que venir de lo que sabemos que es verdad de Melquisedec. Aquellas leyes, tal como se establecen aquí en Hebreos, se derribaron de Génesis 14, 17 a 24. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomarán su parte. Entonces este nuevo orden de sacerdocio, el de Melquisedec, es basado en lo que dicen estas escrituras, y vemos esto en Salmos 110, 1 a 4 otra vez.
Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El sacerdocio de Cristo se basa en esa profecía de las escrituras que hemos leído. Lea por favor los versículos, capítulo 17, versículos 13 y 14. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Jesús vino de la tribu de Judá. Al ser un descendiente de Judá, Jesús nunca podía encajar en el sacerdocio levítico. ¿Cómo podía llegar a ser sumo sacerdote? Versículo 3 dice, y aquel de quien se dice esto, aquel que se menciona en la profecía de Salmos 10, era Jesús el Cristo, lo que recién hemos leído. Se refiere a Jesús el Cristo. Jesús era de la tribu de Judá. Por medio de un juramento, Dios le declaró ser sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 6, 19 y 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El versículo 13 continúa diciendo, Él es de otra tribu, según las normas o leyes que gobiernan el sacerdocio levítico. Jesucristo nunca calificaría para ser un sacerdote. Él es de otra tribu. Ya lo leí esto, disculpe que me atrasé, voy a leer otra vez. Él es de la otra tribu, según las normas o leyes que gobiernan el sacerdocio levítico. Jesucristo nunca calificaría para ser un sacerdote. Nadie de la tribu de Judá había servido como sacerdote. Y Jesús era de esa tribu. Entonces las leyes tenían que cambiar. Jesucristo no encajaba con la ley mosaica que el sacerdote tenía que venir del tribu de Leví. Por supuesto, esta limitación no se aplicó al Mesías. Jesucristo, pues, él nunca se suponía que sería un sacerdote arónico o levítico. Era de otro linaje. Llegó del linaje de Melquisedec. El versículo 13 continúa. Él es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. La mención del altar habla del altar en el tabernáculo terrenal o el templo. De esa tribu, la tribu de Judá, nadie había servido al altar que estaba en el tabernáculo o en el templo. Según las
leyes del sacerdocio levítico, Cristo no tenía ningún derecho de servir al altar terrenal en Jerusalén. Los únicos que tenían derecho de servir ahí tenían que venir según la ley mosaica de la tribu de Leví. En Hebreos 3:14 veremos que tenemos un altar del cual los sacerdotes levitas no tienen derecho. Este altar se encuentra en el cielo y es superior en todos los sentidos a su altar. Por favor, lee Hebreos 13:10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Entonces, este es el altar en el cielo donde está el sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Por favor, lee Hebreos 6, 19 y 20 otra vez. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesús entró como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Un sacerdocio que ya no cambiaba, era eterno. ¿Por qué? Porque era perfecto, había llegado a la perfección. Lea el versículo 14 otra vez. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Los derechos del Mesías al sacerdocio no iban de acuerdo al linaje o a la ley mosaica, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Como nunca fue planeado que el Mesías iba a venir de la tribu de Leví, ni servir como sacerdote levítico, el autor reconoció sin vergüenza el hecho de que el linaje tribal de Cristo le descalificó del sacerdocio levítico. Le descalificó del sacerdocio levítico. Los derechos de Cristo al sacerdocio provienen del cumplimiento de la profecía mesiánica del Salmos 114 y no por la ascendencia. Lea por favor otra vez esa provisión, el cumplimiento de esa profecía mesiánica. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, Él era cumplimiento de esa profecía. Entonces nosotros tenemos un sacerdote superior. El sacerdocio de los hebreos también era Cristo. Es también nuestro sacerdote. Él eternamente intercede por nosotros. Está en este momento a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Qué verdad más que trae más paz, sabiendo que el sacerdote perfecto está en esa posición a la diestra de Dios el Padre y tiene la función de interceder por nosotros. Y le desafío que en esta noche al acostarse para dormir,
meditan un momento en ese privilegio que tenemos de conocer este sacerdocio superior, el Señor Jesucristo, y que Él está ahí intercediendo por usted y por mí continuamente, y oren con eso en mente al cerrar sus ojos esta noche. Gracias por escucharnos y vamos a ver si hay algunas preguntas.